Ahora que estamos en una separación de pareja o en una ruptura de matrimonial, la pregunta del millón que muchos se hacen es si mi matrimonio es legal delante de Dios. ¿Quiénes tienen esa duda? Los que solamente se casaron por la iglesia, pero no por el civil, los que solamente se casaron por lo civil delante de los hombres, o los que no se han casado, sino que viven en unión libre. Todos tienen la misma duda. ¿Qué validez, qué legalidad hay en su matrimonio para obtener el favor de Dios para salvarlo? Vamos a responder con todos los mejores ejemplos que el Señor me ha ayudado a comprender el problema de la legalidad, para que cada pareja en su situación entienda qué tiene que hacer para solucionar el problema. Yo creo que un punto desde donde nosotros podemos empezar a pararnos para evaluar la situación es asumiendo desde la crisis de pareja qué es lo que hicimos. Y en Mateo 19:3 encontramos la primera parte que nos muestra que los que conocen la ley, los fariseos, estaban viniendo donde Jesús no con la intención de hacer lo correcto, sino con la intención de validar que la forma en la que ellos corrompían la verdad de Dios era una legalidad. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ahí hagamos un paréntesis, porque está diciendo que si es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa. Repudiar significaba que había alguna discusión entre los esposos y el esposo de manera ilegal, ilegítima, cogía a su esposa y la echaba a patadas de su casa. Eso era repudiarla. Estamos hablando en el caso en que todavía no se está hablando de que si ha habido fornicación. No, simplemente porque dejó quemar el arroz, porque no quiere estar con mi suegra, porque ya la veo vieja y fea y me gustó una más joven, por eso la estoy repudiando. Y por eso es que en Mateo 5:32 también el Señor aclaró que cuando repudiábamos a la mujer de manera injusta, la hacíamos adulterar. ¿Cuál es la diferencia entre repudiada y divorciada? Un certificado. Cuando los hombres tomaban a las mujeres en esa época, porque no eran los matrimonios románticos que tenemos hoy. En esa época, las mujeres eran una propiedad y los hombres simplemente las tomaban, se juntaban con ellas y desde ese punto de vista ya los veían como matrimonio, los llamaban casados. Y ya lo voy a demostrar. Calma. Y entonces cuando un hombre adquiría una mujer, había un derecho de propiedad. Yo soy dueño de esta mujer. Y cuando un hombre repudiaba a esa mujer, no le entregaba este certificado de libertad. Y una vez que esa mujer tuviera este certificado de que ya no era esposa de ese hombre y había quedado libre, ella podía salir a casarse con otro hombre. Como lo decía Deuteronomio 24, del 1 al 4. Cuando algún hombre tomare mujer y se casare con ella, y no le agradare por haber hallado en ella algo, cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Esto es lo que el Señor estaba diciendo, que cuando repudian a una mujer por una causa injusta, sin darle su derecho a su libertad, ella no se podía volver a casar porque adulteraba. Y si alguien la tomaba como esposa, también estaba adulterando. Ya les explico por qué hablé de la carta de divorcio y en qué encaja con lo que les quiero explicar con respecto a la legalidad del matrimonio. Porque seguimos con la charla donde están tratando de tentar a Jesús para validar que uno pueda repudiar a la mujer por cualquier causa. Entonces, volviendo a Mateo 19, vamos con el versículo 4. Él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Importantísimo entender los términos que se están usando, ¿no? Porque el Señor está hablando de que lo que el Dios juntó. Siempre hemos estado hablando de una unión de dos personas y las llamamos matrimonio. Y está diciendo que al principio, ojo con eso, porque cuando él habla del principio, no nos está hablando de donde comenzó la ley de los judíos. Nos está hablando de Génesis 2, donde nos hablan de la creación de la primer pareja, que fueron Adán y Eva. Y hasta ese momento, sin ningún requisito extra, civil o religioso, el Señor solamente estableció en ese punto del principio, Génesis 2. Por tanto, el hombre dejará
a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y ya no son dos, sino una sola carne, por lo tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hasta ahí podemos encontrar bíblicamente que en el inicio Dios bendice la unión que está unida por Él. Y aquí es donde viene la parte en la que chocamos todos como religión, o chocamos con creencias, o chocamos con la interpretación que tengamos de lo que dice ese pasaje. Y entonces es donde yo he tenido que tratar de aclarar por medio de una maqueta en donde está esa legalidad. Porque también en Mateo 19:7, en esta conversación con los fariseos, ellos le dicen, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y el Señor les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. El principio de Génesis 2, donde Dios creó a la pareja y la unió. Pero Jesús aclara algo. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, o sea, que la eche de la casa por causas injustas, a no ser por causa de fornicación, que es porneia, es todo lo relacionado con la inmundicia sexual. No es solamente una infidelidad, no es solamente el adulterio, también puede ser violaciones dentro del matrimonio, puede ser abuso sexual, puede ser que lo encontré haciéndole algo raro a mis hijas, puede ser que lo vi teniendo algo con el perro de la casa. Cualquier cosa que sea asquerosa, sucia dentro de esa unión espiritual, o sea, que el lecho se mantenga así mancilla, también hace parte de lo que el Señor estaba aceptando como un divorcio para la parte afectada, poder liberarse de esa persona que estaba corrompiendo el pacto. Y ahí vuelve y nos repite que y si se casa con otra, adultera, y el que se case con la repudiada, adultera. Aquí puntualmente se está hablando es de la repudiada que no le han dado el certificado de divorcio. Pero también estamos hablando de la persona que rompió el pacto, la cual cometió la ilegalidad. Esa persona ha hecho algo repudiable y esa también está en una condición de que no se puede volver a casar, mientras que esté obviamente en esa condición que la ha llevado a ser repudiada. Pero puntualmente en este video me quiero concentrar es en la víctima, que es la que no cometió la falta y la abandonaron. De esa es la que estoy hablando puntualmente, que si la repudian sin darle su certificado de divorcio, la hacen adulterar. Bueno, ahora revisemos a qué se refería el Señor cuando hablaba de la dureza del corazón. ¿Cuándo se creó? ¿Cuándo pasó esto? Porque el Señor decía que al principio no había sido así. Vamos a ver qué es la dureza del corazón. Partamos que en Génesis 1 nos habla de la creación del mundo, las especies y el hombre. En Génesis 2 termina con la creación de la primer congregación que existió. Entendamos que en ese principio donde Dios ha creado a la pareja en Génesis 2, se creó el primer concepto verdadero de la esencia de qué es congregación. Cuando en Mateo 18:20 Jesús mismo nos dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La primer congregación empieza por la casa, es donde está Dios en medio de los esposos, hombre y mujer. Los esposos obviamente tienen hijos y este núcleo familiar donde hay esposos e hijos es la primer congregación que es tu casa. Porque precisamente el hombre es llamado al sacerdocio, es un sacerdote. En cierta manera también podríamos llamar a la mujer como una sacerdotisa, porque ella también puede por medio de santificar la unión y a los hijos. Cabe decir que son 2 mayordomos para administrar los bienes del hogar. Y después de este orden de Dios sobre todas las cosas, luego el matrimonio, después los hijos, y después sí viene el ministerio de la iglesia y el ministerio financiero. Porque precisamente de cómo tengan los cónyuges esta unión con Dios en su espíritu, y que ya son 3, y donde hay 2 o más congregados en mi nombre, ahí estoy yo. De los frutos de esta congregación es que llevas algo a las 4 paredes de la iglesia para compartir y edificar a los hermanos. Precisamente porque el primer testimonio importante delante de Dios y de tus hijos son los de ustedes. Pero claro, todo esto lo hemos cambiado al día de hoy, ¿no?
porque hemos crecido todos entendiendo que el que no va a la iglesia está en pecado. Porque la primer congregación tiene que ser tu iglesia, y allá de lo que te nutras, de lo que te enseñes, es que lo traes a la casa. Pero podemos ver bíblicamente que la primera congregación es la pareja. Y precisamente porque el trabajo de la crianza de los hijos y darles las bases de su formación desde el hogar le corresponde a los padres, no a la sociedad, no a las entidades, no a la iglesia ni al colegio. Esa es nuestra primer congregación. Y si logramos gobernar y florecer, sacar adelante esa congregación que es la familia, tenemos un testimonio para poder dar a los otros, que son nuestros vecinos, nuestra familia, amigos, la gente de nuestro trabajo. Usted dirá, ¿por qué doy tantas vueltas para explicarlo de la legalidad de su matrimonio? Pero es que todo esto entra para comprender en dónde usted está ilegalizando la unión delante de Dios. Es importante entender dónde está la legalidad, pero que usted también vaya entendiendo dónde usted cometió las ilegalidades, porque así sea que se haya casado por la iglesia, por lo civil, y en este momento usted esté enfrentando una crisis que está llevando el matrimonio al divorcio, nos toca revisar dónde usted permitió una ilegalidad en su matrimonio. Me es muy complicado tratar de mantenerme lo más centrado en el punto de la respuesta sin poder salirme, es que quisiera no salirme de esto que está alrededor, que hace parte de la sustentación. Lo estoy haciendo así porque en las redes sociales siempre me salen los religiosos o gente que solamente lee un versículo, más no un contexto, más no discierne ni interpreta, para decir que todo lo que yo digo es una herejía. Por eso me veo obligado a ser tan detallista para evitar que al menos a usted, que está buscando la verdad, quiere hacer lo correcto, no lo confundan ni lo engañen. Y prefiero que me vean como un aliado de Satanás y crea que todo lo que estoy diciendo aquí puede ser muy falso, porque espero que usted vaya a su Biblia y en oración al Espíritu Santo confirme todo lo que estoy diciendo aquí. Entonces, importantísimo, ya tenemos la unión en Génesis 2. Ahora vamos a ver el rompimiento de esta unión con Dios que nos narra Génesis 3. ¿Cuál fue la ilegalidad que le trajo al matrimonio cuando ellos cometieron el pecado? ¿Qué pasó con que se rompiera nuestra unión con Dios, que fue lo que hicieron Adán y Eva, con esa iniquidad de haber tomado el fruto? En Génesis 3 nos comienza la palabra contándonos cómo la serpiente vino a tentar a Eva, donde la misma Eva reconoce que del fruto prohibido no podían comer. La serpiente obviamente la manipula engañándola, diciéndole que sí puede tomar del fruto. Lo que pasa es que Dios no quiere que lo hagan porque van a ser abiertos sus ojos y van a poder el bien y el mal. Lo que no entendía Eva es que nosotros podemos ver el mal, pero no resistir sus tentaciones. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era deseable a los ojos y árbol de codicia para entender. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido y comió con ella. Esto aquí también nos narra algo importantísimo, y es que el pecado no empieza cuando cometemos la acción. El pecado comienza es cuando nosotros codiciamos. Por eso también el Señor Jesús nos dice que cuando uno codicia a otra persona en su corazón, ya adulteró. Porque ahí donde empieza la maquinación de la mente, es donde se va a producir en el exterior el pecado. Y una vez que fueron abiertos los ojos de ellos, pues ellos fueron a hacerse unos vestidos con hojas, con matas. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y se escondió el hombre y su mujer de delante del Señor Dios entre los árboles del huerto. Ahí sería importante nosotros también caer en cuenta que de Dios no hay forma de esconderse detrás de ninguna rama. De quien usted sí se puede esconder es de Jesús. Y también en el Edén estaba el árbol de la vida, que era Jesús. Quien sale al encuentro del pecador para salvarlo, para redimirlo del pecado, siempre ha sido Jesús. Dios, en su santidad y su poder, su fuego consumidor no puede coexistir con el pecado. Si un pecador es impactado por esa santidad de Dios, es destruido en ese mismo momento. Por eso Dios, en su forma de hombre, es que viene a los hombres para salvarlos. Cuando la palabra dice que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, se está refiriendo a su Hijo, al cual es su parte de Dios, hecho Hijo, de la cual nosotros fuimos hechos a esa semejanza. Entonces Jesús es el que siempre ha venido a tocar la puerta de los pecadores para que se arrepientan. Y de Jesús sí se puede uno esconder detrás de una rama. Y aún así, cuando vemos que Jesús les habla por qué se esconden, qué es lo que pasa, Adán y Eva
no se quieren arrepentir. Ellos prefieren asumir las consecuencias y seguir adelante con lo que han hecho. Jesús nos toca la puerta, pero es una decisión personal si nos queremos arrepentir. Y aún en el Edén, Adán y Eva teniendo la salud, los alimentos, siendo eternos, no tenían que trabajar. Aún con todo esto, rechazaron el Edén, rechazaron a Dios, rechazaron a Jesús, prefirieron apartarse. Sigue siendo una decisión de cada persona si quiere seguir al Señor o quiere ir en contra de Él. Y lo más hermoso, Dios respeta esa decisión. Y ahora, la parte más importante para entender por qué se destruyen todos los matrimonios es a causa de esa maldición del pecado, de esa iniquidad que no se ha solucionado en los matrimonios que se rompieron. Precisamente un matrimonio roto evidencia que esa maldición no la han roto. ¿Cuál es la maldición? En el versículo 16 dice: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Aquí es el pedacito donde se crea la dureza del corazón. La mujer se vuelve idólatra. Es eso lo que está pasando. La mujer realmente ama a su esposo más que a Dios. Por eso está dispuesta a volverse una cómplice de su pecado. Por eso una mujer no le importa que su hombre le es infiel con otra, porque después de que esté a mi lado, yo puedo seguir con él. Por eso a una mujer no le importa escoger a un hombre que no ama a Dios sobre todas las cosas, ni que tiene una intimidad diaria, ni que realmente quiere agradar primero a Dios, sino que después de que a ella le guste y ella lo quiera tener, es suficiente. Ese es el origen de la idolatría, especialmente en las mujeres. Y la parte donde está diciendo que el hombre se enseñoreará de las mujeres, ahí es donde se crea que el hombre ya no respeta a la mujer. De ahí vemos el origen de la poligamia, donde el hombre tomaba una como esposa, dos o tres o cuatro. Además tomaba como concubina a las que quisiera, a otras las hacía esclavas sexuales y a otras las hacía sirvientas. El caso es que en todas las instancias desde ese momento, el hombre no valoraba a la mujer ni le daba el respeto ni la dignidad sobre toda su creación. Por eso es que ahorita vemos que el hombre se enseñorea cuando trata a su mujer, cuando no le es fiel, cuando la abandona por cualquier otra, cuando no tiene ningún problema con echarse con otra, y simplemente el hombre que está lejos de Dios con el corazón endurecido no va a respetar y a darle a una sola mujer el amor que Cristo le da a su iglesia, que murió por ella. Ese testimonio de cómo Cristo ama a su iglesia, que murió por ella, que le sirve, que la sustenta, un hombre que no está sujeto a Cristo no tiene la capacidad para hacer eso. Esa maldición es la que sigue vigente. Y es ahí donde se acabó el diseño original del matrimonio hecho por Dios, donde Él daba la instrucción de que el hombre saldrá de la casa de sus padres y se unirá a su mujer y serán una sola carne, obviamente en su espíritu. Pero como ya su espíritu no moraba en ellos porque el hombre se apartó de Dios, pues aquí tenemos que tuvieron más hijos. Y podemos ver en Génesis 4, capítulo 17, cómo se empezó a deformar el diseño original del matrimonio unido por Dios. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Ahí ya empezamos a ver que fue Caín el que se unió, no Dios el que los unió. Luego vemos que en el 18, y a Enoc nació Irad, y a Irad engendró a Mahujael, y Mahujael engendró a Matusalel, y Matusael engendró a Lamec, y tomó para sí Lamec 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Allí ya estamos viendo que además de que el hombre tomaba una mujer, se había perdido el diseño de que solamente era un hombre y una mujer. Ya tomó 2 mujeres. No vemos hasta ese punto que exista algún tipo de entidad civil o religiosa que nos esté avalando los siguientes matrimonios después de los unidos por Dios. Aquí nosotros podemos ver que una vez que se rompió ese pacto, la humanidad tomó el curso de hacer las cosas como quisiera. Y entre esas es que las uniones realmente eran como al principio. Ellos se unían. La diferencia entre la unión entre Adán y Eva, que era con Dios, es que ahora estos se unían de la misma manera, tomando una mujer, 2, 3, 4, pero Dios no estaba en el medio ni tenía nada que ver con Dios. Hasta este punto he sido tan minucioso para poder demostrar que la primera legalidad que tiene un matrimonio
es un pacto espiritual entre el hombre o la mujer con Dios en su individualidad. Y fruto de que ya tienen esa unión con Dios en sus corazones, es que ahora hacen parte de un complemento como pareja para convertirse en una sola carne. Esa es la primera legalidad espiritual. Y quiero ser también muy detallista a explicar por qué la unión espiritual tiene que ser de esa manera por medio de Dios. Bueno, aquí se me hace un poco más difícil la elaboración del video para explicar que esta dureza del corazón no permite que seamos una sola carne en el Espíritu del Señor. Este es el primer problema. ¿Cómo podemos fusionar estos dos cuerpos en una sola carne cuando hay una dureza en nuestros corazones? Es imposible. Es imposible. La única forma espiritual de que podamos nosotros casarnos y estar unidos por siempre no es tampoco porque logramos legalizar el matrimonio dentro de una legalidad terrenal, civil o en una iglesia. Este problema es porque no hay una legalidad espiritual firme. La dureza del corazón solamente en el Espíritu del Señor es que Él puede trabajar con las personas. Y ahí donde está la grandeza de nuestro Dios. Él nos ofrece la manera en que nos puede quitar esa dureza del corazón, pero las personas son las que tienen que elegir querer hacer parte de su espíritu, de su reino. Sí, estos huevos no se podían meter allí. Pero es que los seres humanos no son huevos. Los seres humanos tienen extremidades, tienen pensamientos. Y ellos son los que toman la decisión de hacer parte del reino de Dios. Pero este reino de Dios necesita romper estos cascarones. Bueno, vamos a ver cómo me queda porque es primera vez que lo voy a hacer. Dios, por favor, que funcione. El Señor rompe el cascarón de este huevo. ¿Ya? Ahí ya salió un huevo. Y se me rompió la yema. Y ahorita el Señor toma el segundo huevo, que también lo tiene que romper. Bueno, ahí cayó y se rompió, qué bueno. Y sale, y también se me rompió la bendita yema, que no debía haber pasado eso. Necesitaba que las dos yemas quedaran buenas. Aparentemente, aquí hemos logrado fusionar dos huevos sin la dureza del corazón. Ahí están. Las dos esencias, dos personalidades, dos voluntades diferentes. Pero es que aquí todavía falta algo. Y es el fuego consumidor de Dios para que precisamente quite toda impureza. Porque cuando yo rompí los huevos con mis manos y los huevos se untaron de la cáscara, en muchos países existe la salmonela, que es una enfermedad bastante peligrosa. Es un virus, no sé, un microorganismo. Esto necesitamos purificarlo. Aquí estamos en el fuego consumidor. Esto necesita un proceso. Digamos que ya le echamos aceite, que podamos como referenciarlo con ser ungidos en el Espíritu del Señor, en esa devoción. Y traemos nosotros los dos huevos revueltos, pero que aún todavía no están preparados, y los vertimos. Y ahora el fuego consumidor de Dios va a ser lo único que en su Espíritu se puede hacer. Y es que esto quede purificado y se pueda comer. Es la única manera. ¿De qué tipo de pureza estamos hablando para podernos casar? Nosotros todos somos orgullosos, que somos egoístas, tenemos problemas con el dominio propio, somos lujuriosos. Todo lo queremos primero para nuestra vida. Esa mentalidad individualista no puede hacer parte de un matrimonio. Solamente a través de este verdadero proceso donde el Señor quema nuestras impurezas y nos hace una sola carne en su espíritu. Listo, esto ya estuvo. Muy bien, muy bien. Aquí ya hemos creado el matrimonio verdadero, el espiritual, unido por el Espíritu de Dios. Precisamente el que nos hablan en 1 Corintios 7:10, donde nos dicen que si se separan, quédense solos o reconcíliense. Que el marido no abandone a la mujer. ¿Por qué? Pues porque es que estamos en el Espíritu del Señor. Donde si yo me separo de mi esposa, yo te aseguro que yo entro en ayuno, en oración, a pedirle al Señor discernimiento, sabiduría. Primero para reconocer en qué he fallado y qué tengo que mejorar. Y en ese Espíritu del Señor, si mi esposa hace lo mismo, hombre, el Espíritu del Señor nos vuelve a unir. Con el tiempo, a los seres humanos que nos gusta tener una forma física de poder validar que hay algo aquí de la presencia del Señor, por eso creamos estatuas, por eso nos gustan los cuadros. Necesitamos siempre una validez terrenal, alguien que sea testigo de lo que tengo o lo que soy, algo que lo demuestre. Entonces nosotros los seres humanos
creamos la manera en que se celebra o le llamamos legalizar esta unión. Vamos a casarnos por el civil. Aquí está un matrimonio civil. La esencia del espíritu, que es el matrimonio espiritual, que es lo importante, súper, ya está. Que lo queramos legalizar delante de los hombres, el cual sí conviene más que todo porque si querés salir del país, si querés reclamar una herencia o recibir una ayuda del gobierno, pues el hecho de estar casado por lo civil va a ser una gran ayuda. Y también, claro, hay un versículo que dice que nos sometamos a las leyes de nuestros países. Esta legalidad terrenal nos puede servir en el papeleo. Luego tenemos el hermoso matrimonio que además de que se casó por lo civil, también se casó por la iglesia. Mira, es un matrimonio hermoso, mira. Es la misma esencia espiritual, el matrimonio espiritual, pero pues lo hemos celebrado con los hermanos en la iglesia. Se ve mucho más bonito. Las fotos quedan lindas. Y ahora, lo que los hermanos en la fe decimos que es la unión libre. Que si usted no se ha casado de esa manera, pues este es un matrimonio. Esto es lo que para nosotros los seres humanos significa un matrimonio, que decimos que como no se ha legalizado por la iglesia o por lo civil, esto es una fornicación. Aquí es donde está el problema de la conciencia de cada persona. Y es en esto en lo cual a mí me tiran piedra, me han insultado, me llaman hijo del diablo. No tengo problema que me llamen hijo del diablo. A mí lo que me importa es que lo que te he enseñado en el Espíritu tú lo confirmes. Porque si las dos personas conocen al Señor y lo aman sobre todas las cosas, y en su relación se respetan, se cuidan, se sustentan el uno al otro, para el Señor hay una unión santificada por Él. Que usted en algún momento quiera hacer cualquiera de estas dos ceremonias, esa es una decisión de ustedes. Esto no debería de ser algo que nosotros como iglesia podamos colocar como una regla para validar esta unión. Si esta unión ya está casada por Dios en espíritu, lo que nosotros queramos colocarla en otro tipo de plato es una añadidura. Es una añadidura. Y cosa más tenaz todavía, con todo el ánimo religioso que tenemos como humanidad de legalizar a las personas delante de Dios, siempre poniéndoles un requisito, pues sí, esto está muy mal visto para nosotros. Y la forma en la que nosotros hemos tratado de persuadir a las personas para que se casen y se tengan que casar, es tratar de decirles que si no están por medio del matrimonio civil o religioso, usted tiene una fornicación. Pero esto delante de Dios no es una fornicación. Entonces también hemos tratado de decir que hay que casarse para estar en bendición. Lo curioso es que en esta encuesta que hice a más de 5,000 personas en crisis de pareja, el 66% lo conformaban personas casadas por la iglesia, por lo civil o por la iglesia y por lo civil. Y un 29% lo conforman relaciones en unión libre. Entonces podríamos nosotros decir, ¿cómo vamos a decir a la gente que se case para que esté en bendición si vemos que a los casados esa bendición parece ser que no sucede, que no está allí? Como para justificar que todo lo malo que pueda pasar en un matrimonio para que se destruya, solamente le va a pasar a los de unión libre. Estadísticamente eso no es cierto. Y claro, hubo gente que también me insultó y me agregó, me dijo, lo que pasa es que los matrimonios que están unidos por Dios por medio de la iglesia y lo civil son los más atacados por Satanás. Perdóname, pero yo te aseguro que Cristo no era el centro de los matrimonios cristianos o civil que sean rotos. Te aseguro que Cristo no era la esencia del hombre y de la mujer y tenían una intimidad diaria y rendían sus vidas a Dios. Y cuando había una pelea, en vez de alegar, en vez de discutir e insultarse, ellos no se ponían a orar, no se arrodillaban a entregar ese problema a Dios para que en su espíritu lo solucionaran. Por eso sus matrimonios bendecidos por Dios, por medio de una iglesia o por lo civil, o sea, por otra persona, se están rompiendo. Porque la esencia del matrimonio no está presente. Lo siguiente más tenaz es que el 62% de estas 5,000 uniones eran cristianas y un 27% católicas. Y quiero reconocer el dato, porque tanto que los cristianos les gusta darle palo a los católicos por esto y aquello, pero parece ser que las cifras nos dicen otra cosa. Y otra cosa horrorosa es que todas estas uniones, a las cuales, que fueron más de 5,000, se les preguntó si ellos tenían la costumbre de una intimidad verdadera con Dios, donde leyeran la palabra desde antes de haberse casado. Solamente el 5% de 5,000 personas la leía antes de casarse. Y casi se podría decir que el 80% de todas las demás empezó a leer la Biblia fue después
de su crisis matrimonial, después de su separación, después del divorcio. ¿Qué video tan largo? ¿Qué jartera? No saben todo lo que he tenido que hacer para poderlo producir. Cuántas cosas me salieron mal y no las podía lograr. La oposición del enemigo para que esto pudiera existir, y eso que todavía no he editado el video ni lo he subido, ha sido altísima. Eso a mí, para lo que conozco del Señor y en la fe, esto debe ser porque es algo que realmente Satanás no quiere que ustedes sepan. Conclusiones. Terminando este horroroso video que fue larguísimo. Entonces, ¿mi legalidad dónde está? Mira, yo creo que ya fui muy exacto en explicar el problema de la ilegalidad del matrimonio, que era en lo espiritual, no en la manera en la que lo unías. 2. Para nosotros poder restaurar un matrimonio y poder llegar a esa parte donde se rompa esta dureza del corazón y pueda el Señor obrar en nuestras vidas, tenemos el manual de restauración que es gratis, me lo puede pedir en los comentarios o mire en la descripción, ahí está el link. Sobre los que están en unión libre, si se tienen que casar por la iglesia o por lo civil, ustedes tomen esa decisión, es solamente de ustedes. Por favor, como hermanos en Cristo, aprendamos a respetar las decisiones del prójimo. Si estas personas están en unión libre y están buscando el Señor, el mismo Espíritu Santo los llevará en espíritu a legalizarse. Y fruto de esa legalización espiritual de ellos con Dios, si a ellos les nace, si ellos quieren venir a hacer una fiesta en la iglesia, ellos tienen todo el derecho de decidir. Si ellos solamente se quieren conformar con un registro civil, ellos lo pueden hacer. Si ellos quieren seguir conviviendo de esa manera, eso es problema de ellos con Dios. A la final, los únicos que pueden saber si eso es legal delante de Dios son ellos y Dios. Personas que se casaban por la iglesia y por lo civil están separadas o ya divorciadas. Reconozcan que hay un problema espiritual. Arreglen primero la dureza de su corazón. Llénense del Espíritu del Señor para que si llega una oportunidad de reconciliación se puedan unir. Y por último, por favor, dejemos de promover que hay que casarse para estar en bendición, lo cual no es una verdad bíblica. Dejemos de promover que hay que casar a las personas que están en fornicación para que dejen de fornicar. El matrimonio no se hizo para legalizar la sexualidad en la cama. El matrimonio se hizo fue para honrar al Señor. Que el que se quiera casar sea porque realmente quiere agradar a Dios, siendo un testimonio con su familia, su núcleo familiar. Ser una congregación primero con Cristo. Esa congregación primero empieza en la familia, es el testimonio de la sociedad. Dejemos de satanizar a las personas que están en unión libre, pero están haciendo lo que tienen que hacer para el Señor. Nosotros no somos ni los jueces, ni tampoco vamos a legalizar la unión haciéndolos casar, ni por la iglesia ni por lo civil. Y bueno, yo te pido, por favor, que es que a nosotros como ministerio nos da mucho palo porque la gente religiosa, la gente que no escudriña las escrituras, la gente que no entiende todo lo que he tratado de explicar aquí para que comprendas qué es una legalidad espiritual, nos dan duro en las redes. Sí, yo soy un hijo de Satanás. Claro, yo soy el que está haciendo blasfemias y todo ese tipo de cosas. Si tú no nos ayudas a compartir esto con otras personas que están en la misma ceguera espiritual, están atrapadas en la misma legalidad entre los hombres para negarles la gracia, entendé que vos también estás sumando al problema para no poder llevar la luz a las personas que necesitan este video para entender y ponerse en orden con Dios primero. Es primero con Dios que se tienen que arreglar. Es Dios quien nos va a juzgar. Y todo lo demás que la gente logre hacer porque la convencieron por medio de una iglesia o lo civil es añadidura. Te agradezco y espero que esto te haya sido de bendición. Dios los bendiga.